Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión está comenzando. Magistrada Presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre esta sexta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 17 de mayo, a las 13 horas. Hoy nos acompaña la licenciada Ale en funciones de secretaria de acuerdos, por ausencia de la secretaria Viridiana, que no estará con nosotros en esta sesión. Doy cumplimiento a la convocatoria que se expidió para esta sesión y para tal efecto se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es la siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. Discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. 4. Cierre de la sesión. La asistencia e integración de la sala. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera, el magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 9 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los proyectos del magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien tiene 4 proyectos. El toca 1, a consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 20/2023, que deriva del expediente civil 673/2022 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio ordinario civil y el incidente a analizar es de excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El proyecto que someto a consideración se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por la recurrente y, por tanto, la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones siguientes. La parte demandada sustentó la excepción de incompetencia argumentando que un juez de la ciudad de Progreso es quien debe de conocer el juicio de primera instancia, toda vez que las partes acordaron que sería un juez de dicha entidad la autoridad competente para dirimir cualquier controversia que pudiera surgir con motivo de la ocupación del inmueble en cuestión. De lo anterior, se advierte que no le asiste la razón a la excepcionista, por lo que antes de abordar la competencia por razón de territorio, es necesario primero determinar la competencia por materia, la cual se puede establecer atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, por lo que regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el autor no está obligado a mencionarlo. Analizadas las constancias que obran el expediente y lo expresado por la parte actora, es posible establecer que la naturaleza de la acción promovida es de carácter real, por lo que se afirma que el objeto de la acción versa en la restitución de la posesión de un bien inmueble, por lo que la materia de estudio es de carácter civil, toda vez que la actora se ostenta como propietaria de un inmueble por medio de un título de compraventa, mediante el cual pretende ejercer su acción, aspecto que se encuentra previsto y regulado por el Código Civil del Estado de Yucatán
en su libro segundo de la posesión y propiedades de los bienes, títulos primero de los bienes, segundo de la posesión y tercero de la propiedad. En ese sentido, se advierte que la juez tercero civil es competente para resolver el citado juicio ordinario en razón de su especialización en la materia. Ahora bien, en cuanto a la competencia por territorio, se observa que en la contestación la excepcionista manifestó haber pactado con la actora que cualquier controversia con el predio en cuestión sea resuelto por una juez o jueza competente de la ciudad de Progreso, Yucatán. Sin embargo, no exhibió prueba alguna que avale la existencia del acuerdo, faltando lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En ese sentido, debe imperar lo establecido en el numeral 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, el cual señala que sea cual fuera la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez o jueza el del domicilio del deudor. Derivado de lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por MPF ante la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 673 diagonal 2022 relativo al juicio ordinario civil promovido por PRJMP. En consecuencia, se declara que la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrados. El toca 2 del ponente 1. A consideración y votación de la sala colegiada es el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 42-2023, que deriva del expediente civil 535, diagonal 2021 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario y el asunto a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente y, por tanto, la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. La parte demandada sustentó la excepción a estudio, argumentando que en el documento base de la acción se señala la jurisdicción y competencia únicamente de los tribunales de la Ciudad de México para conocer del asunto derivado en el expediente civil de origen, alegando que en la cláusula del contrato referido en ningún momento se estableció que el procedimiento se llevaría ante un tribunal en la ciudad de Mérida, Yucatán. Tales argumentos resultan infundados, toda vez que habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil de origen, se advierte que la parte actora promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra del hoy excepcionista, exhibiendo como documento base de su acción el testimonio de escritura pública de fecha 6 de septiembre de 2012, otorgada ante la fe del titular de la Notaría Pública número 15 del Estado, el cual contiene el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. Del citado documento se advierte que en la cláusula financiera 26ª del capítulo de cláusulas y en la cláusula 6ª del capítulo 3, si bien es cierto que las partes se sometieron expresamente a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, también lo es que
se sometieron al tribunal competente de acuerdo al lugar en donde se suscribió el referido contrato, quedando a elección de la parte actora. Dicho lo anterior, del cuerpo del documento base de la acción, es posible determinar que el mismo fue suscrito por la parte actora y el hoy excepcionista en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces, al existir sumisión por parte de los litigantes a someter su asunto a la jurisdicción de los jueces y tribunales al lugar en donde se firmó el contrato, es claro que la autoridad de primera instancia es competente para conocer del presente asunto. Máxime, al promover el juicio de origen, la parte actora ejerció su derecho a elegir la jurisdicción del tribunal competente para conocer de la controversia en cuestión, ya que dicha facultad se encuentra establecida en las cláusulas de jurisdicción del documento base de la acción. En ese mismo sentido, se advierte que la acción ejercitada en el presente asunto tiene como finalidad que se haga efectiva la garantía que se constituyó en el contrato referido, en virtud del incumplimiento de la obligación principal que se le atribuye a la parte excepcionista. Por lo tanto, toda vez que la acción instada derivó de un juicio extraordinario hipotecario, el cual se encuentra regulado en el libro segundo, título tercero, capítulo 3 del Código Adjetivo de la materia, se reafirma la competencia de la autoridad de primera instancia, debido a que es dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de la legislación civil estatal. Derivado de lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por RGEC ante la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del estado en el expediente 535/2021 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por GRV y RMA en su carácter de apoderados generales de una institución bancaria en contra de RGEC. En consecuencia, se declara que la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia, en esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El toca 3 del ponente 1, a consideración y votación de la sala colegiada, es el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 45/2023, que deriva del expediente civil 331/2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente por conducto desapoderada legal y, por tanto, la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. La parte demandada sustentó la excepción a estudio argumentando que el juicio de primera instancia debe ser ventilado ante un juez mercantil y no uno civil, toda vez que las pretensiones de la parte actora se encuentran relacionadas con el pago de un adeudo derivado de un préstamo, el cual es considerado un acto de comercio por la parte oponente. Tales argumentos resultan infundados, toda vez que la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de materia no se delimitan por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, sino por la legislación del orden
que regule la acción promovida por la parte actora. En ese sentido, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil de origen, se advierte que la parte actora promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra del hoy excepcionista, exhibiendo como documento base de su acción el testimonio de escritura pública de fecha 10 de mayo de 2021, pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número 14 del Estado, el cual contiene el convenio de reconocimiento de adeudo y garantía hipotecaria. De lo anterior, se advierte que la acción instada tiene como finalidad que se haga efectiva la garantía que se constituyó en el convenio referido, en virtud del incumplimiento de la obligación principal que se le atribuye a la parte excepcionista. Por lo tanto, toda vez que la acción instada derivó de un juicio extraordinario hipotecario, el cual se encuentra regulado en el libro segundo, título tercero, capítulo 3 del Código Adjetivo de la materia, resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que es a dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, a quienes les corresponde la aplicación de la legislación civil estatal. En ese mismo sentido, se reafirma la competencia de la jueza de primera instancia, ya que de un análisis realizado en el contrato base de la acción, se advierte que las partes se sometieron expresamente a lo estipulado en la cláusula 16ª de dicho instrumento, la cual señala que los jueces y tribunales competentes para la interpretación y cumplimiento del documento jurídico en cuestión son los de la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea de fuero común o federal. Aunado a ello, se advierte que al promover el juicio de origen, la parte actora ejerció su derecho a elegir la jurisdicción del tribunal competente para conocer de la controversia en cuestión. Entonces, resulta incorrecto lo argumentado por el excepcionista, ya que debe prevalecer lo estipulado en la referida cláusula de jurisdicción. Esto es de conformidad con los artículos 68, 69, 70 y 73, fracción segunda del Código Adjetivo de la materia, por lo que se concluye que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado es la autoridad competente para conocer del juicio de origen. Derivado de todo lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por CDCL por conducto de su apoderada legal MELR ante la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 331, diagonal 2022, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por FJAM en contra de CDCL. En consecuencia, se declara que la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia, en esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Enseguida, señor magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El toca 4 del ponente primero. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 51, diagonal 2023, que deriva del expediente civil 405, diagonal 2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. El proyecto que someto a consideración se declara improcedente, la excepción de incompetencia planteada por el oponente y, por tanto, la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. La parte demandada sustentó la excepción a estudio, argumentando que existe un acuerdo con la parte actora en donde se estableció que al ocurrir alguna controversia judicial respecto
al documento base de la acción, esta deberá ser ventilada ante algún juzgado federal, aunado a que los mismos corresponden al domicilio del excepcionista. De igual manera, el oponente argumentó que dentro de la jurisdicción que corresponde a la ciudad de Mérida, Yucatán, existen juzgados federales suficientes para conocer la controversia que se suscitare del documento base de la acción y que esto conllevaría menor costo para él mismo. Estos argumentos resultan infundados. Se dice lo anterior toda vez que habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil de origen, se advierte que la parte actora promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra del hoy excepcionista, exhibiendo como documento base de su acción el segundo testimonio de escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2017, otorgado ante la fe del titular de la Notaría Pública número 43 del Estado, el cual contiene un contrato de apertura de crédito simple y garantía hipotecaria. Del citado documento, en la cláusula de jurisdicción establecida en el capítulo segundo, es posible determinar que si bien es cierto que las partes se sometieron expresamente a la competencia de los tribunales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, también lo es que se sometieron al tribunal competente de acuerdo al lugar en donde se ubique el inmueble objeto de la litis, siendo este la ciudad de Mérida, Yucatán. Máxime, se advierte que el hoy excepcionista renunció a los supuestos que establece la cláusula de jurisdicción del referido contrato. Entonces, resulta incorrecto lo argumentado por el excepcionista, ya que debe prevalecer lo estipulado en la cláusula de jurisdicción, esto de conformidad con los artículos 68, 69, 70, 72 y 73, fracción segunda del Código Adjetivo de la materia, por lo que es evidente que la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado es la autoridad competente para conocer del juicio de origen. Aunado a ello, se advierte que al promover el juicio de origen, la parte actora ejerció su derecho de elegir jurisdicción del tribunal competente para conocer de la controversia en cuestión, ya que dicha facultad se encuentra establecida en la cláusula de jurisdicción del documento base de la acción. En ese mismo sentido, se advierte que la acción ejercitada tiene como finalidad que se haga efectiva la garantía que se constituyó en el contrato referido, en virtud del incumplimiento de la obligación principal que se le atribuye a la parte excepcionista. Asimismo, y toda vez que la acción instada derivó de un juicio extraordinario hipotecario, el cual se encuentra regulado en el libro segundo, título tercero, capítulo 3 del Código Adjetivo de la materia, se reafirma la competencia de la autoridad de primera instancia, debido a que es dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de la legislación civil estatal. Derivado de lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por AGCP ante la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 405 diagonal 2022 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por DAER en su carácter de apoderado legal en contra de AGCP. En consecuencia, se declara que la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia, en esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera, quien enlistó 3 proyectos. El toca 1 de la ponente segunda, a consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución de la magistrada segunda relativo al toca civil 27 diagonal 2023, deriva del expediente civil 677 diagonal 2022 del juzgado segundo civil,
Se trata de un juicio ordinario civil y el incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, pongo a su consideración el siguiente proyecto. Se trata del TOCA 27-2023 y como antecedentes tenemos que mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2022, los ciudadanos de iniciales SMP y JPC promovieron un juicio ordinario civil en contra de GIGD, MRGD, GGM, JLVB, titular de una notaría pública del Estado de Yucatán, y ALLP, también titular de una diversa notaría pública ubicada en Yucatán, solicitando, entre otras cosas, la acción de nulidad del Poder General Limitado otorgado a favor del señor GGM en la escritura pública de fecha 15 de agosto del año 2017, ante la fe de la referida titular de la notaría pública de iniciales ALLP. También se solicita la nulidad y la cancelación de la inscripción de la escritura de compraventa a favor de los señores GIGD y MRGD, otorgada en escritura pública de fecha 24 de marzo de 2021 ante la fe del notario público de iniciales JLBB. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales MRGD interpuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando en esencia que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado no era competente para conocer del juicio. Esto, ya que la escritura pública que se pretende anular y que se refiere al contrato de compraventa sobre el bien inmueble en materia de la litis ubicado en el municipio de Celaya, Yucatán, pertenece a otra jurisdicción en razón de territorio, por lo que, a su consideración, la presente controversia debía ser dirimida por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Canacín, Yucatán. Respecto al estudio de fondo, debe advertirse que de los artículos 68, 69 y 72 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, se desprende que cuando existe sumisión por parte de los litigantes para someter su asunto a determinada jurisdicción, esta es a la que se deberá remitir la controversia. En la especie, para efectos de determinar la jurisdicción aplicable al caso, hay que atenerse al contenido de la cláusula 13ª del contrato de promesa de compraventa celebrado el 15 de agosto de 2017. De este contrato de promesa de compraventa derivó después el diverso contrato de compraventa que se pretende anular, que es el de fecha 24 de marzo de 2021. El contrato de promesa de compraventa a la letra señala, como he mencionado en su cláusula 13ª, lo siguiente: las partes contratantes declaran y otorgan que para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente contrato se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando expresamente y a mayor abundamiento a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio o vecindad tengan o pudiera corresponder en el futuro. Asimismo, se hace necesario mencionar lo convenido por las partes en la cláusula 11ª del convenio modificatorio al contrato de promesa de compraventa antes citado, de fecha 24 de julio del año 2020, que a la letra también establece: 11ª. Ambas partes aceptan en lo que a cada una de ellas concierne el presente contrato y se obligan a cumplirlo bien y fielmente en todas sus partes, sometiéndose a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, México, renunciando a cualquier fuero que por razón de su origen, domicilio o vecindad tuvieran o pudieran llegar a tener. Mismos convenios que dieron origen a la escritura pública en la cual las partes formalizaron la compraventa respecto al bien inmueble señalado. Es decir, del texto de tales documentales públicas se advierte una sumisión expresa de las partes para remitir las controversias a la jurisdicción de los tribunales ubicados en la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán. Por consiguiente, es inconcluso que son los juzgados civiles de Mérida, capital del Estado de Yucatán, los encargados de dirimir las controversias que pudieran derivar de la interpretación o aplicación del contrato de compraventa previamente mencionado, por así establecerse en las cláusulas de ambos convenios que dieron origen al contrato definitivo. Por lo que se confirma que hasta este momento la sumisión expresa existe tanto en el contrato de promesa de compraventa como en el convenio modificatorio respectivo, que son antecedentes directos de la compraventa que se pretende que sea anulada. Sin perjuicio de ello, es importante aclarar que esta presunción de validez no afecta el derecho a la justicia de ninguna de las partes.
pues es precisamente en el juicio de origen en el que se dictará la resolución correspondiente de manera pronta, completa e imparcial, tal y como lo exige el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, se concluye que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado tiene competencia para conocer del presente juicio ordinario civil. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano MRGD ante la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente 677/2022 relativo al juicio ordinario civil promovido por los ciudadanos SMP y JPC en contra de GIGD, MRGD y GGM. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia por las razones que se exponen en la determinación propuesta. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y luego en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, ¿me ayuda con la votación? Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimenza Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la ponente 2. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución de la magistrada segunda relativo al toca civil 46/2023, que deriva del expediente civil 115/2022 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario y el incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Gracias, magistrados. Les presento el proyecto del toca 46/2023. Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2022, JBCB, apoderado legal para pleitos y cobranzas de una institución bancaria, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de MJMF y MOCM, solicitando, entre otras cosas, declarar sujeto a juicio un bien inmueble ubicado en la localidad de Chicxulub, Puerto, municipio de Progreso, Yucatán. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada y al contestar la demanda, MJMF opuso la excepción de incompetencia por declinatoria. En el presente caso, la parte excepcionista alegó que opone la excepción de incompetencia por declinatoria en virtud de que el poder dante del promovente es una institución de crédito, es decir, es un banco, la cual por su naturaleza tiene un régimen jurídico diverso al de los particulares. Argumenta que cualquier operación que realicen tales instituciones deberán regirse por su ley especial y no por otras leyes, y que conforme a la jerarquía constitucional son preferentes a cualquier ley local o estatal las federales, por lo que a su criterio es evidente que cualquier operación que realicen aquellas instituciones se regirán por disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Instituciones de Crédito, las cuales el excepcionista manifiesta que contienen un procedimiento expreso para cualquier reclamación que resultare o se suscitare entre los usuarios de aquellas. Del estudio de fondo se desprende que sea cual fuera la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden al de cualquier otro juez el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Así, de auto se advierte que la parte actora, al presentar su escrito inicial de demanda, exhibió el testimonio de escritura pública que contiene un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, el cual fue celebrado por ambas partes en fecha 24 de diciembre de 2009, ante la fe de un notario público en el que se observa específicamente en la cláusula 23ª que las partes acordaron lo relativo a la competencia. Esto en los siguientes términos. Son competentes los tribunales del Fuero Común de la Ciudad de Mérida, Yucatán, México y o México, Distrito Federal, para conocer de cualquier controversia que se suscitase con motivo de la interpretación o ejecución de este contrato, a cuyo efecto las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que pudiera corresponderles.
Por consiguiente, y conforme a lo previsto en el numeral 73, fracción segunda del Código Procesal de la materia, la titular del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí está facultada para conocer y dilucidar el presente juicio extraordinario hipotecario, de donde dimana la excepción de incompetencia que nos ocupa, ya que, como se aprecia en la cláusula en cita, ambas partes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En este tenor, la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el documento en el que existe una sumisión de competencia expresa no necesita ser ratificado, por lo que se confirma que hasta este momento la sumisión expresa existente en el multicitado contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria debe presumirse como válida. Que la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de materia no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, banco versus usuario, sino por la legislación del orden que regule la acción promovida por la parte actora, siendo que en el presente caso la relación que confronta a las partes deriva de una responsabilidad contractual fundada no en un derecho personal, acreedor-deudor, sino en un derecho real garantizado, sujeto-objeto, que en el caso que nos ocupa, el actor solicita, entre otras cosas, declarar sujeto a juicio hipotecario el bien inmueble, que se proceda a su remate y con su producto que se haga efectivo el cobro adeudado o en su defecto se determine la adjudicación del bien asegurado. Y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, se debe ejercer por la vía hipotecaria civil y seguir el procedimiento que estableció el legislador local para ello. Por lo tanto, considerando lo solicitado por el promovente en su demanda, tenemos que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es el juicio extraordinario hipotecario. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano MJMF ante la jueza primera civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente número 115, diagonal 2022, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por JBCB en su carácter de apoderado legal para créditos y cobranzas de una institución bancaria en contra del citado excepcionista y de MOCM. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza primera civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la Materia en esta segunda instancia por las razones antes expuestas. Cuarto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, si me auxilia con la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la ponente segunda. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución de la magistrada segunda relativo al toca civil 49 diagonal 2023 deriva del expediente civil 884 diagonal 2019 del juzgado cuarto civil del Primer Departamento Judicial. Se trata de un juicio ordinario civil. El asunto a analizar es la denegada apelación que promueve la parte actora. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El presente toca 49-2023 deriva de un juicio ordinario civil en su etapa probatoria, de donde se advierte que mediante proveído de fecha 27 de febrero del presente año, la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado tuvo por presentado y exhibido el dictamen pericial emitido por el ingeniero en topografía y evaluación de inmuebles de iniciales JPS, perito de la parte actora. Y por cuanto al diverso perito de la parte demandada de iniciales ICB, solicitó una prórroga para la entrega de su dictamen y dicha autoridad judicial de primera instancia le concedió un nuevo término de 10 días, a pesar de que en la diligencia de fecha 24 de enero de 2023, llevada a cabo para el desahogo de dicha prueba pericial, ya les había concedido a ambos peritos el término de 15 días hábiles para que rindieran sus respectivos dictámenes. Frente a lo anterior, la mandataria judicial de la parte actora de iniciales EPB
intentó interponer el recurso de apelación, solicitud a la que recayó el proveído de fecha 8 de marzo de 2023, en el cual la jueza de primera instancia determinó no admitirlo, pues consideró que en el diverso acuerdo de 27 de febrero de 2023 se resolvía sobre la concesión de la prórroga para el perito de la parte demandada con el fin de que rindiera su correspondiente dictamen pericial, por lo que al tratarse de un auto que concede un término probatorio, no procede más recurso que el de responsabilidad, determinación que fundamentó con base en el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Inconforme con tal decisión, la referida EPB interpuso el recurso de denegada apelación admitido por la titular del juzgado cuarto a través del acuerdo de fecha 17 de marzo último. En esencia, la recurrente expresa que la concesión de 10 días más efectuada por la jueza de primera instancia en favor del perito de la parte demandada es ilegal, pues deja a sus mandantes en total estado de indefensión, ya que dicho dictamen fue presentado fuera de tiempo. De la misma forma, continúa argumentando que el artículo 174 del Código de la Materia viola el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que impide impugnar la indebida e ilegal actuación judicial en integración de una prueba pericial, puesto que el recurso de responsabilidad solamente amerita una sanción económica al juez impugnado y no se salvarían las violaciones procesales impugnadas, por lo que considera que dicho artículo es inconstitucional. Los argumentos de la recurrente son calificados como inoperantes en una parte e infundados por otra parte. Se afirma que son inoperantes, pues sus manifestaciones están enfocadas medularmente en combatir el acuerdo de 27 de febrero del presente año y no el proveído de fecha 8 de marzo de 2023 concerniente a la calificación de grado hecha por la jueza de primera instancia. Ello es así, ya que de conformidad con la tesis primera del 2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si los argumentos no logran desvirtuar lo expresado en el acuerdo recurrido, esta autoridad revisora puede calificarlos de inoperantes para sostener la resolución en la que confirme dicho acuerdo, acorde con los principios de justa composición de la litis y de administración de justicia imparcial. En las apuntadas condiciones, también resulta conducente declarar como infundados los diversos argumentos del impetrante, en vista de que alega que el artículo 174 del Código Adjetivo de la materia, invocado por la juzgadora de primigenia en el auto de 8 de marzo de 2023, es inconstitucional al impedirle impugnar la indebida integración del dictamen pericial de su contraparte. Al respecto, debe señalarse que el hecho de que la jueza de primera instancia haya concedido una prórroga de término probatorio únicamente para la presentación del dictamen pericial de una prueba que ya había sido debidamente ofrecida, admitida y diligenciada, no le genera a la recurrente un gravamen irreparable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues en todo caso tiene a salvo su derecho de impugnar la valoración probatoria que al efecto llega a apreciarse en la sentencia definitiva del propio procedimiento. Es decir, de resultar perjudicada la recurrente por la valoración y el alcance probatorio que la juzgadora de primera instancia otorga a los medios de convicción de su contraparte, en la sentencia definitiva podrá interponer en la forma que legalmente corresponda el medio de impugnación ordinario que al caso sea jurídicamente el idóneo. Como se puede apreciar, el citado artículo 174 del Código Adjetivo de la Materia menciona que cuando se concede un término probatorio solo procede el recurso de responsabilidad, por lo que no da lugar al recurso de apelación y por su parte el diverso numeral 376 del mismo ordenamiento jurídico determina que de forma general las sentencias definitivas son apelables y las demás resoluciones solo lo son cuando la ley expresamente lo establezca o bien cuando impidan la continuación de un procedimiento o causen un perjuicio al interesado que no pueda ser reparado en sentencia. Luego, en sentido contrario, son inapelables los autos a los que la ley le otorga expresamente tal carácter. Así también serán irrecurribles a través del recurso de apelación aquellos que no causan al interesado un perjuicio irreparable en sentencia ni impidan la continuación del procedimiento. Se afirma lo primero, pues la inconformidad no causa un perjuicio que no sea reparable en sentencia, por cuanto la concesión de una prórroga de término probatorio que combate no trae consigo de forma automática un menoscabo a la recurrente, en virtud de que la autoridad de primera instancia no ha tenido la oportunidad de estudiar el contenido de los referidos medios de convicción,
como efectivamente deberá hacerlo en la sentencia que ponga fin a la controversia de la que dimante el presente toca. Además, el principio de legalidad, base fundamental de derecho, dispone de forma genérica el deber de todas las autoridades de hacer uso de sus facultades en estricto cumplimiento y vigilancia de la ley, con independencia de la voluntad de las partes, lo que hace que deba estarse a lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual establece que los autos, perdón, en los que se admite una providencia o término de prueba son irrecurribles, por cuanto en su contra no procede más recurso que el de responsabilidad. En resumen, debe concluirse que se actualiza lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, es decir, que se debe desechar de plano la apelación intentada por la aquí recurrente por notoriamente frívola e improcedente. Por todo lo expuesto, señores magistrados, con fundamento en los artículos 51, 174, 376, 383 y 387 del Código Adjetivo de la materia, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los acuerdos de agravio que EPB, en su carácter de mandataria judicial de la parte actora, hizo valer en sus escritos de fecha 27 y 28 de marzo de 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada de apelación y, por tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 8 de marzo del año 2023, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso acuerdo de fecha 27 de febrero del presente año, dictado en el expediente marcado con el número 884/2019, relativo al juicio ordinario civil promovido por NRAN, IGT, MEOG, DRE, MGM, LRMC, LBR, RJGC, CMR, MCAB, PIBC, CELGO y MLLC en contra de la persona moral de iniciales BINS, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de los ciudadanos AJGL y AJJC. Cuarto, notifíquese. Secretaria, por favor, me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó dos proyectos. El toca 1 del ponente 3, a consideración y votación de la sala colegiada. El proyecto de resolución del magistrado tercero, relativo al toca civil 57/2023, derivado del expediente civil 5/2023 del juzgado cuarto civil del primer departamento. Se trata de un juicio ordinario civil. El incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El proyecto que someto a consideración y en su caso aprobación de la magistrada y el magistrado integrantes de esta segunda sala colegiada penal y civil deriva del toca número 57/2023 que se formó con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por uno de los demandados en su escrito de contestación de fecha 17 de febrero del año 2023. En los autos del expediente 5/2023 relativo a un juicio ordinario civil de prescripción positiva. El argumento planteado por la excepcionista, ella presentó señala el conflicto competencial que hoy se resuelve y no manifestó razones para desvirtuar la competencia de la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado. A ese efecto se realizó un estudio oficioso en el cual se considera que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer el juicio ordinario civil, el que deriva este toca. Lo anterior al considerar que en el caso concreto, la cuestión que nos ocupa se planteó en un juicio ordinario civil y la parte actora ejercita una acción de prescripción positiva, la cual es definida en el precedente obligatorio de la Sala Colegiada Civil y Familiar de ese tribunal con clave PO.SC.2 22.013 civil de rubro. Prescripción positiva, cuando procede la acción, debe ordenarse la inscripción del bien raíz libre de todo gravamen a partir de la fecha en que inició la posesión.
y en ese caso se describe la percepción como un medio de adquirir el dominio de un bien mediante la posesión pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de dueño por el tiempo que establece el Código Civil del Estado de Yucatán. Siendo el caso que dicha figura está contemplada y sancionada por el libro segundo, título séptimo, capítulo segundo del Código Civil del Estado, así como los juicios ordinarios civiles están regulados por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título segundo, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles, de donde resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que dicha juzgadora es a quien le corresponde la aplicación de los citados ordenamientos legales en materia civil. Máxime que mediante el acuerdo número EX 23-1811-21-44, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que se determinó la creación del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y por el acuerdo general número EX 01-1901-16-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se determina el inicio de funciones del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Se determina que en efecto dicha juzgadora es competente por razón de materia para conocer de controversias planteadas mediante un procedimiento ordinario civil, como el que actualmente nos ocupa. Ahora bien, en lo referente a la jurisdicción territorial, de auto se advierte que el demandado tiene su domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, así de atención a la regla competencial aplicable conforme al orden de predación establecido en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles, resulta aplicar la fracción tercera y debe continuarse el juicio ante el juez del domicilio del deudor. Por consiguiente, al tener la jueza cuarta civil jurisdicción en la ciudad de Mérida, es plenamente competente para conocer el presente juicio. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteado por uno de los demandados ante la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente número 05/2023, relativo al juicio ordinario civil de prescripción positiva. En consecuencia, se declara que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocerle el referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esa segunda instancia por las razones expuestas en el considerando quinto de esa determinación. Cuarto, notifique si cúmplase y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, juntamente con su respectivo cuaderno de excepciones, y luego, en su oportunidad, archívese ese toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapán Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del ponente tercero, a consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado tercero relativo al toca civil 60/2023, derivado del expediente civil 317/2022 del juzgado primero civil del primer departamento. Se trata del juicio extraordinario hipotecario y el incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado integrantes de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El asunto que se resuelve deriva del TOCA 60/2023, formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria que opuso la parte demandada en su escrito presentado el pasado 17 de marzo, para dar contestación a la demanda de juicio extraordinario hipotecario promovida en su contra en fecha 23 de junio del año 2022. A ese respecto, la demandada sustenta dicha excepción en el supuesto de que el contrato base de la acción celebrado con su contraparte es nulo de pleno derecho porque, a su decir, dicho documento no reúne los requisitos legales para su validez y, por lo tanto, sostiene que la cláusula con la que se pretende dar jurisdicción y competencia al presente juicio también lo es, siendo ese el razonamiento por el cual, en su opinión, la jueza en turno resulta incompetente para conocer del juicio. Dicho razonamiento se considera inoperante en el proyecto bajo el argumento de que la desacreditación que hace la excepcionista respecto a la validez del contrato celebrado con su hoy demandante es una cuestión
que en su caso corresponde analizar a la jueza del conocimiento, quien en el momento prestar oportuno determinará lo conducente respecto a las obligaciones contractuales contenidas en el documento base de la acción, cuyo testimonio notarial goza, en este momento, de pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues tal instrumento probatorio, al constituir un traslado fiel de la escritura original protocolizada por notario público, resultó útil para resolver la excepción que ahora nos ocupa. Pues en síntesis, del examen oficioso realizado al escrito inicial de demanda, a la cual se adjuntó el referido testimonio notarial, se advierte, por un lado, que el promovente del juicio extraordinario hipotecario con base en ese documento ejercitó dicha acción bajo la cual la causal de vencimiento anticipado, con motivo del incumplimiento de pago que le atribuye a la demandada, aquí llamada excepcionista, solicitando por ello la ejecución de la garantía constituida en el contrato de crédito celebrado con esta última en fecha 25 de enero de 2016 ante la fe del notario público número 32 del Estado, respecto a un departamento ubicado en la localidad de Cauquel, municipio de Mérida, para que en el supuesto de que la demandada se niegue a pagar las prestaciones económicas a las que en su caso resulte condenada, se lleve a cabo el remate de este inmueble. Por el otro, que en efecto las partes hoy contendientes entre las diversas cláusulas generales que acordaron en el capítulo 4 del propio documento basal, se estableció lo relativo al tema de jurisdicción en los siguientes términos. Para todo lo relacionado con el cumplimiento y la interpretación de los actos jurídicos contenidos en el presente contrato, las partes expresamente convienen someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, a elección de la parte actora, por lo que las partes renuncian a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que por razón de su domicilio presente o futuro, del lugar de celebración de ese instrumento o de su nacionalidad pudiera corresponderles. Por lo tanto, es claro que conforme a ese pacto, la parte actora ejerció su derecho de que la supuesta controversia suscitada con la deudora hipotecaria demandada se ventilara entre los órganos jurisdiccionales, no del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, contemplado como primer supuesto, sino ante los del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la garantía hipotecaria. Es decir, que el acreedor hipotecario demandante optó por esta última hipótesis, que lo es la ciudad de Mérida, dado que se reitera que el predio donde se encuentra constituido el departamento objeto del contrato base de la acción se localiza en la localidad de Cauquel, municipio de Mérida. De ahí que la jueza en turno, al ser titular de un juzgado perteneciente a la ciudad de Mérida y al primer departamento judicial del Estado, como es el primero civil, es dable confirmar que dicha autoridad sí tiene jurisdicción dentro de ese territorio para ejercer las facultades que le han sido conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En esa virtud, al encontrarse acreditada con el documento base de la acción, la sumisión expresa de las partes, hoy contenidas en el juicio de Estado, y que dicho sometimiento quedó consensuadamente supeditado a la elección de la parte actora, quien en el caso particular decidió que el asunto de que se trata fuera ventilado en un juzgado de esa localidad de Mérida, es como con fundamento los citados artículos 68, 69 y 73, fracción segunda del Código Adjetivo de la materia. Este órgano de revisión reconoce que la jueza de primera instancia, al tener potestad dentro de dicha ciudad, no existe conflicto competencial por razón de territorio que obstaculice su competencia material para continuar conociendo el asunto hasta determinar lo conducente. Esto último se afirma, ya que el análisis preliminar es útil y suficiente para determinar que la acción hipotecaria pretendida por el promovente es de tipo real y naturaleza civil. Lo primero, por cuando el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, en su artículo 552, fracción cuarto, clasifica dentro de las acciones reales a las hipotecarias. En ese sentido, en atención a que la acción que dio origen al presente toca se encuentra sustentada en el contrato de hipoteca, el cual está previsto en el Código Civil del Estado, en el libro tercero de las obligaciones, título sexto de las diversas especies de contratos, capítulo 15 de la hipoteca, así como que el procedimiento a seguir para su ejecución se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título tercero de los juicios extraordinarios, en el capítulo tercero del juicio hipotecario del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se concluye que el juicio de que se trata es de naturaleza civil. Por ende, corresponde a un juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos, dada su especialidad de dicha materia, y conforme a lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para tal fin. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por excepcionista ante el juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario. Segundo,
que la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para continuar conociendo del juicio de referencia. Tercero, que no se condena a la indicada excepcionista al pago de la multa y costas generadas en esta segunda instancia, reguladas que sean conforme a derecho, de conformidad con lo expresado en los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, junto con el cuadro de excepciones, y en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimenza Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos al inciso B del orden del día, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, en la primera sesión ordinaria habíamos votado que la séptima sesión de esta segunda sala colegiada se llevaría a cabo el miércoles 31 de mayo. Sin embargo, por cuestiones de la operatividad de la sala, les propongo, si les parece bien, que sea un día antes, es decir, el martes 30 de mayo a las 13 horas. Si no tienen ningún inconveniente, lo someto a su consideración. Ninguno. Por mi parte, de acuerdo. Ok, gracias. Entonces, secretaria, si por favor toma nota, sería el martes 30 de mayo a las 13 horas. Agendado, magistrada. Gracias. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la sexta sesión ordinaria. Magistrada presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Señores magistrados, por mi parte, ningún asunto general. ¿Ustedes tienen algún asunto general que quisieran tratar? Por mi parte, ninguno. Gracias. Yo tampoco, ninguno. Gracias. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se da clausura a la sexta sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Muchas gracias por auxiliarnos. Secretaria, en funciones de secretaria de acuerdos por vacaciones de la titular, le pido por favor que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala, y lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y siendo las 2:09 del propio día 17 de mayo del presente año, se cierra la sesión correspondiente a la sexta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil. Muchísimas gracias a todos.